Desmuteé. Reforma Apostólica con ustedes, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para edificar nuestras vidas, para ubicarnos, corregirnos, pero llevarnos hacia más adelante, crecer y desarrollar en el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso es que hoy exaltamos el nombre del Señor y bendecimos su nombre por esta gloriosa oportunidad que Él nos da nuevamente de estar con ustedes, en algunos casos a nivel personal, en otros solo oyéndonos porque van en el camino a través de SoundCloud, van oyéndonos, y otros viéndonos también. Qué hermoso, iglesias enteras que están viendo Reforma Apostólica. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecemos a Dios por su presencia y por su poder. Nuevamente estamos aquí con el apóstol Ronald para continuar con el tema que se estuvo trabajando el lunes pasado, y hoy damos la bienvenida nuevamente aquí, apóstol Ronald, a Reforma Apostólica. Muchísimas gracias, y qué bueno es disfrutar este tiempo tan maravilloso que el Señor nos da a través de su revelación, del entendimiento que Él está dándonos como Misión Cristiana Calvario. Y por supuesto, todo apuntando hacia el cumplimiento de lo que Él ya trazó para cada uno de nosotros. Y bendecimos al Señor porque pues Reforma es el instrumento precioso que el Señor ha dado a toda la misión para corregirnos y marcar las pautas, el rumbo, el cauce de toda la revelación y el entendimiento de lo que el Señor está trayendo para nosotros. Alabo a Dios por lo que Dios estuvo haciendo este fin de semana. Estuvimos en Chiquimula, en la reunión de los pastores del distrito que dirige el pastor Moisés Méndez, y fue una tremenda bendición con ellos el estar juntos, reunidos, estudiando la palabra, y el Señor ubicándonos y dirigiéndonos hacia lo que Él quiere que hagamos, no solo provocándonos desafíos, sino transformándonos para que lo hagamos. Y por eso alabamos al Señor.
me gocé mucho de saber cómo está la obra en Honduras y la verdad es que exalto a Dios por ver a los hermanos de Honduras metidos, desafiados, pero también practicando lo que el Señor ha estado diciendo. Así que exaltamos al Señor por sus bendiciones. Tuvimos un tiempo precioso con la iglesia ayer también y la verdad es que fue de tremenda bendición. Puedo alabar y bendecir lo que Dios está haciendo a nivel de misión. Así que es glorioso ver, Apóstol Ronald, el cumplimiento del Señor, pero también ver a hermanos que nos están expresando que lo que han estado escuchando de lo que se dijo en el Congreso, pero también en Reforma Apostólica. Por ejemplo, los hermanos de Honduras, la familia Garay decía, nosotros ya estamos aplicando lo que nos están enseñando, ya toda la familia. Y me dice, cada uno de ellos estamos ya trabajando, poniendo negocios, haciendo ventas. Amén. Ya estamos metidos en todo lo que el Señor quiere, ya estamos produciendo. Y me decían algunos, ya pagamos nuestro congreso, no solo para marzo, sino estamos pagando ya nuestro congreso para agosto y para noviembre. Y yo dije, pues gloria a Dios, si eso es, somos Amén. Productivos, pero me alegra mucho el ver cómo la misión está empezando a aplicar, no solo a conocer, sino a aplicar lo que el Señor está diciéndonos en este tiempo. Ha sido algo glorioso ver todo eso. Definitivamente es precioso disfrutar de lo que Dios ya está haciendo en la misión o ya ha hecho, pues. El nivel de madurez, de entendimiento, de aplicación de la revelación. Ya la misión es totalmente diferente, avanzado de una manera muy preciosa. Y eso demuestra cómo Dios se determinó a transformarnos y a cambiarnos y llevarnos al cumplimiento de lo que Él trazó. Ya ver una iglesia con esa actitud de hambre, de búsqueda, de aplicación, y que se ven en todos lados. La semana pasada testificabas de Tactic y el área de Verapaces, hoy el área de Chiquimula y Honduras, y así podemos ver diferentes manifestaciones de Dios en toda la misión. Y no cabe duda pues que se está cumpliendo lo que Dios trazó para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Hablando de Tactic, estamos recordando lo que Dios está haciendo con los hermanos allá, porque es con la iglesia en general. Pero hubo un hermano que nos estuvo testificando y especialmente hoy nos estuvo testificando. Mario López se llama, es el hermano que toca el teclado allá en la iglesia de Tactic. Pero es un hermano que empezó a trabajar en una empresa que es financiera, Flexipagos, y le empezaron a poner metas sobre qué era lo que él tenía, hasta dónde él tenía que alcanzar. Y no llegaba ni al 10-12% de lo que tenía que hacer y la meta era $10,000 mensuales. No alcanzaba y él mismo se sentía que frustrado porque le ponían metas pero no las llegaba, pues. Entonces, qué glorioso es el entender cómo la palabra es viva y es eficaz, porque le empezó el Señor a hablar sobre todo esto. Incluso llegó a pedirle administración al pastor, ayúdame, ministreme, porque yo no doy, como decimos en buen chapín, no doy la talla, no llego a la meta, no puedo alcanzar la meta que ellos me están diciendo. Y el pastor pues le decía, vamos a orar, Dios ha dicho que lo va a bendecir y Dios se va a manifestar, pero no, ¿cómo se llama? No se miraba como ese desatar. Pero ahora nos contaba de cómo el Señor empezó a obrar a través del entendimiento de la palabra y del entendimiento de lo que es el reino de Dios en su vida y en su familia, la aplicación del reino de Dios, no la aplicación de sistemas mercantiles sino del reino de Dios, porque esto es lo glorioso, este reino de Dios. Sí, porque tengo entendido que lo que testificaban hace unos días era que él lo habían estado preparando. Lo capacitaron. Había recibido capacitaciones y todo, y eso pues no había dado resultado. Y ni aún así daba la talla. Entonces estábamos viendo
cómo es que en lo humano queremos poner la armadura de Saúl, ¿verdad? Para cumplir el propósito de Dios, con la estrategia humana, pues con el A sistema la que humano. David no pudo llevar, Y pues. David no pudo trabajar, cumplir el propósito de Dios con el diseño humano, en ese sentido, pues, sino él con lo que Dios lo había preparado a él. Y es lo que vemos en el hermano. Y lo glorioso es que ellos les estaban poniendo pues una meta para allá la región de las Verapaces, Así pues. es. Cuando ahora que él se sometió a los principios del reino de Dios y como él nos decía, yo me sometí a lo que el Señor está diciendo y estoy haciendo todo lo que el Señor está diciendo, dice, ahora él sobrepasó la meta y nos estaba contando hoy de que de 10,000 que ellos le ponían allá, ahora está vendiendo $150,000 Así es. mensuales. Así es. O sea, sobrepasó Una totalmente, multiplicación impresionante. no el límite que ellos le pusieron allá, sino ahora, incluso él decía que ya alcanzó a las personas de aquí de la capital y a nivel nacional, ahorita es el número 1, Así es. el número 1. Ujú. Ahora, ¿qué tal si él se hubiera, ahí sí que hablando en estos términos que estamos utilizando ahorita, puesto el traje de Saúl? Llega solo a los 10,000. Así es. Pero como se vistió del reino de Dios y de la gloria de Dios y de los principios del reino, ha rebasado totalmente Sobrepasó la lógica. la lógica humana. Porque como escuchaba cuando él testificaba y decía, pues obviamente en la capital el recurso, las oportunidades son muchísimo mayor que allá. Allá, en primer lugar, decía él, la marca no era conocida, la empresa nadie la conocía. Y entonces él tenía que lidiar todavía con obstáculos muchísimo más fuertes. Sin embargo, ahí vemos que cuando la manifestación del reino de Dios es en la vida de una persona, rompe esos paradigmas, esquemas, limitaciones, qué obstáculos que pudieran existir en una lógica humana. Y sencillamente Dios cumple lo que Él quiere cumplir, pues. Y cuando él creyó que para 2, 3 meses después lo iban a sacar de la empresa porque Así no es. daba la talla, ahora le están preguntando que qué está pasando, que Claro. qué está haciendo, que qué hizo, porque eso no es ni siquiera normal, ni lógico, ni siquiera ha pasado por la mente de los, ¿cómo se llama?, de los jefes de él. Dices, esto no sucede. Claro. Pues esos son los principios que toda misión cristiana del Calvario debe expresar, vivir y revelar al punto de dejar incluso confusos al sistema del mundo Así es. y que no encuentren lógica porque no la van a encontrar, Así es. porque lo de Dios es más grandioso y más glorioso. Ahora Él está siendo bendecido, su familia está siendo bendecida, pero ahora Él está bendiciendo a la iglesia también. Y como él dice, yo estoy cumpliendo con todo lo que el Señor ha dicho, incluso estoy dando más, pues. Entonces, hay una bendición integral ahora, donde la gloria de Dios se ha manifestado. Qué lindo. Qué precioso es lo que Dios está haciendo y hoy precisamente estamos contando eso para que no solo seamos desafiados, sino transformados a aplicar esos principios del reino de Dios. No, definitivamente Dios está llevando a la misión a esto. Decíamos el lunes pasado, esto no es algo que solo va a empezar ahora, es algo que el Espíritu Santo ya viene haciendo en varios. Ayer se acercó una hermana de la sede con sus 2 hijos. Yo no sé si tendrán unos 8 años, no sé qué edad tendrán, no recuerdo. Y estos niños se habían propuesto comprarse, ellos anhelaban un par de zapatos. Y entonces se pusieron a vender chocolates y dulces y cositas así. Uno de ellos dice que en esos días empezó a hacer figuritas de papel y puso un rótulo fuera de su casa de que vendía figuritas de papel. ¿Por qué? Porque estaban apuntando a una meta. Llegaron a la meta para comprarse sus zapatos. Pero lo precioso es que dice, ellos se acercaron a su mamá y le dicen, mamá, ¿cuánto le tengo que dar a Dios? ¿Cuál es mi diezmo de lo que le tengo que entregar a Dios? Qué tremendo. Bueno, hagamos cuentas, dice que le dijo ella. Muy bien, hicieron cuentas. Esto es lo que hay que entregar a Dios. Muy bien, apartemos del diezmo, los 2 niños. Qué bárbaro. Ahora quiero sembrar en el apóstol Ronald.
Y aparte del diezmo, agarran una parte de lo que ellos produjeron, los niños produjeron, y entregan una siembra ayer. Qué glorioso. Es una mentalidad empresarial. Y eso era lo que les decía. Dios los va a llevar a cosas grandes. No paren de hacer esto. Sí. Porque los va a llevar a cosas muy preciosas. ¿Verdad? O sea, Dios, el Espíritu Santo pues está manifestándose con lo que ya estamos hablando en estos niños. Con una mentalidad no solo de producir, de lograr. Porque ellos no se limitaron a decir, no tengo, cómprenme. No, produzcamos. ¿O por qué nos van a quitar eso? Así es. No, más bien ellos preguntando qué tenían que hacer. Así es. Entonces es una mentalidad muy linda y esto solo el Espíritu Santo lo está haciendo. Pues, ¿verdad? Y lo mismo podemos ver en la iglesia de la Popular Escuintla. Al ver Facebook, mi esposa me estuvo enseñando unas fotos de los hermanos que están haciendo talleres. Así es. Donde hay hermanos que saben hacer, por ejemplo, comida y les están enseñando a hacer comida a los hermanos, o ¿cómo se llaman los? Arreglos florales. Arreglos florales o pasteles, cosas así que están enseñando a los hermanos que tienen esa capacidad, ese conocimiento, le están enseñando a hermanos, y ahora estos hermanos ya están empezando a vender, pues los están volviendo productivos. Preciosos. Entonces ya se está desatando esa en la misión, porque nos estamos viendo como familia, como cuerpo. Así que felicitaciones a los hermanos de la Popular. Por eso nos están modelando algo muy importante de vernos como cuerpo y de ver también que los recursos están dentro de la misma congregación. Así es, definitivamente. Qué glorioso es eso. Alabado sea el Señor por todas las cosas que estamos viendo. Así es. Definitivamente la palabra del Señor se está cumpliendo, pues, ¿verdad? Y estos principios, no solo los que se hablaban el lunes pasado, sino los que están, pues, escritos en la palabra, el Espíritu Santo los está llevando al cumplimiento en medio de nosotros. Es que es viva y es eficaz. Gloria a Dios por eso. Lo que ha pasado es que hemos espiritualizado todo. Así es. Por ejemplo, cuando la Escritura habla, por ejemplo, de que Isaac sembró, rápido vamos solo a una siembra en relación a lo financiero para la iglesia y lo espiritualizamos. Y tiene que ver con eso. Por supuesto. Porque la Escritura en Corintios sí habla de sembrar. Claro. Pero también está hablando de la siembra real y verdadera, pues. Productividad. La productividad, o sea, de producto real, de ser una iglesia productiva. Y cuando habla en las bienaventuranzas, por ejemplo, dice bienaventurados los pacificadores, y empieza a hablar de los limpios de corazón, y dentro de una de esas bienaventuranzas dice, porque ellos heredarán la tierra. Ellos heredarán la tierra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha provisto? Nos ha hecho herederos, pero nosotros solo pensamos en el cielo, y la iglesia nos ha enseñado solo del cielo, cuando también somos herederos de la tierra, pues, que debemos aprovechar, y Dios nos ha entregado la tierra para producir y hacer conforme lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pues. El asunto es que pues es lo que el Espíritu Santo está cambiando en nosotros, es la mentalidad. Que la mentalidad de recibir la herencia, la mentalidad de ser hijos de Dios, es sencillamente, la hemos visto como nada más automática, y que porque soy hijo de Dios ya tiene que resultar, la bendición de Dios así se tiene que multiplicar y va a haber provisión, pero no hemos entendido que todo esto va a ser resultado de ser productivos. En el reino de Dios, en la Escritura, encontramos una gran cantidad de ejemplos, como decías el de Isaac, de productividad. La bendición de Dios en Isaac no fue porque consiguió un empleo, sino porque él creó la oportunidad. Él creó de la nada. Se estaba viviendo en una atmósfera, en un tiempo de crisis, de sequía, de hambruna. Entonces no era, ay, no hay trabajo, no hay provisión en el país. No se acomodó a eso, sino él entendió que él tenía la bendición de Dios para crear, para producir de lo donde no había. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado. Pero pues eso es lo que Dios está rompiendo en nosotros, ese esquema o esas limitaciones en nuestra manera de pensar, de que la bendición de Dios es como
automática, la asumimos nada más, pero no entendemos que dice la Escritura que la mano del diligente va a ser la que va a llevarlo a la riqueza, a la prosperidad, porque la mano del negligente lo lleva a la pobreza. Entonces, son la parte del entendimiento de la Escritura que como que no hemos querido tomar. Sí queremos la bendición, la prosperidad, la multiplicación, pero no entender la diligencia, la inversión. Y como decís, por resultado de esa mentalidad religiosa, que cuando se habla de negocios, de empresa, pues siempre se ve como materialista. Yo recuerdo que hace muchos años se usaba mucho esa expresión. No, eso ya es una mentalidad materialista. No sean tan materialistas. Pero no podemos decir que Dios no es, que es materialista cuando habla de calles de oro, mar de cristal, cuando le dijo al pueblo que le iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, y que les dice, vayan y compruébenlo, y vienen aquellos cargando aquellos racimos de uvas tan gigantescos. Eso no era mentalidad materialista, esa es mentalidad de reino. Esa es la expresión de Dios, de abundancia, de provisión, de bendición, ¿verdad? Entonces, pero Dios siempre rompe esos esquemas y limitaciones, como en el caso de Abraham. Te voy a dar descendencia, y los 3 ejemplos que le pone, estrellas, arena del mar y polvo de la tierra, eran realidades. Son ejemplos que rompían toda limitación en la mentalidad de Abraham. No le dijo, mira estrellas, y no miraba nada, y él que se imaginara estrellas. Sí. No era espiritualizar, sí, no era ideología, es realidad. Es realidad. Y rompiendo limitaciones, porque si solo le hubiera dicho, te voy a dar muchos hijos, quizá para muchos que estamos escuchando o que están escuchando hoy el programa, escuchar el término muchos hijos, podrán pensar en 5, en 7, 10 hijos. Es exagerado. Para él estaba hablando, comparando con las estrellas. No lo vas a poder contar. La arena del mar no lo vas a poder contar, porque cuando Dios habla de bendición, Dios habla de bendición bajo su concepto, no bajo el mío. Y todo eso es lo que Dios está trabajando en medio de nosotros. Lo que ha pasado es que de alguna manera los mismos ministros hemos cometido el error, y también los mismos hermanos al leer en la palabra lo han espiritualizado, ¿verdad? Hemos separado lo que es iglesia, por ejemplo, milagros, sanidades, liberación, y todo lo que es adoración, todo lo que es esto, cuando lo que es trabajo lo hemos visto como algo separado, lo que es la profesión como algo separada, lo que es empresa como algo separado. Cuando veo en las parábolas que está hablando del reino de los cielos, y lo que dice que es semejante al reino de los cielos, nos está hablando no de cosas que hay en el cielo, sino de cosas que hay aquí en la tierra. No nos dice las cosas que están en los cielos, sino las cosas que están en la tierra. Por ejemplo, la que hemos estado manejando últimamente, la parábola de la levadura, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, era realidad todo eso. No era imaginario, no era filosofía, no era algo fantasía para ilustrarnos algo, sino era mostrarnos una verdad para enseñarnos otra verdad, para enseñarnos la verdad de lo que es el reino de los cielos. Y por ejemplo, cuando habla del sembrador, pues siempre lo espiritualizamos y que la vida espiritual, y es cierto, claro, tiene que ver, pero ¿de qué nos está hablando? De siembra, pero siembra real, pues. Y que cosechó, él no se estaba contando cuentos, ni era que él se inventó, que produjo a 30, 60 y a 100 por uno. No, él estaba contando realidades, pues. No, y lo que decías de las parábolas, ese concepto de todo espiritualizarlo, y que obviamente tiene que ver con los principios del reino de Dios, es en todo sentido. Y hemos estado platicando sobre la parábola de los talentos, por ejemplo. Ajá. Y en la parábola de los talentos, el término talento siempre nos referimos a cuestiones de cantar o hasta de profecía, que tiene tal don y hay que multiplicar los dones y multiplicar los talentos.
perfecto, es parte de la expresión del reino de Dios, definitivamente. Pero en lo que nos habla la parábola de los talentos, es de inversión, es de negocios, es de administración, es de supervisión, es de productividad, es de ganancia. Todos los términos y expresiones que encontramos en la parábola de los talentos, y dice, el reino de los cielos es así, ¿verdad? En el reino de Dios debe haber esto. No solo está hablando de, poniendo este ejemplo y hablando de algo espiritual, que obviamente sí lo incluye, sino está hablando de que en el reino de Dios la gente debe ser así. Gente que pide cuentas, gente que administra, gente que invierte, gente que entrega ganancias, gente que supervisa, bueno, en fin, tantos principios. Ahora, no es porque querramos interpretarlo así, es. ni que ahora querramos ver un evangelio empresarial, sino que así son los términos que aquí dice. Por ejemplo, menciona el término, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, eso está en Mateo 25, ¿verdad? Que yéndose lejos llamó a sus siervos y que dice, les entregó, ¿qué cosa? Sus bienes. Les entregó sus bienes. No está hablando de, le entregó el ministerio de sanidad, aunque no es un ministerio, sino es una expresión, pero le entregó que le impuso manos para que tuviera dones de profecía, le impuso manos para que pudiera echar fuera demonios. No está hablando de eso, está hablando de bienes, de cosas tangibles, de cosas reales. O sea, la misma escritura nos está colocando no en un nivel empresarial a nivel humano, sino nos está mostrando que el reino de los cielos es así, es eso, que es eso. Y como en este caso menciona bienes, menciona talentos, ¿de qué está hablando? De dinero. De dinero. Si hoy fuera nos hablara de dólares, nos hablara de pesos, nos hablara de quetzales, nos hablara de lempiras, nos hablara de la moneda de acuerdo a lo que está actualizado. En otras traducciones dice, por ejemplo, en la hispanoamericana dice, les confió la administración de sus negocios. O sea, la escritura es clara de qué está hablando, pero nosotros lo interpretamos solo, o lo limitamos más bien, solo en el ámbito de lo que comúnmente hemos llamado como espiritual, pues, ¿verdad? Como lo que decías. Pero, sin embargo, aquí dice, les confió la administración de sus negocios, ¿verdad? En la PDT dice, y los dejó encargados de administrar su fortuna. Está hablando de dinero. ¿Ve? En la traducción lenguaje actual dice, llamó a sus empleados y les encargó su dinero. Es bien clara la escritura. Cuando aquí en la 60 dice, y les entregó sus bienes, está hablando de dinero, de la fortuna, del negocio que tenía este señor, y se los encarga a ellos, ¿verdad? Para que ellos fueran productivos. Y está hablando de, les entregó su fortuna. Tenemos que quitarnos la idea de lo que el mundo nos ha querido mostrar y ver y anular, porque su intención es anular la bendición que la iglesia está teniendo, porque si alguien conoce el diseño, es el diablo, pues. El diablo, por ejemplo, sabía que Jesús iba a ir a la cruz y por eso le dice en la tentación, todo este reino te daré, si postrado me adorares, como quien dice, ahí en la cruz. ¿Para qué lo vas a ir a obtener allá si aquí lo puedes tener? Le quería estorbar ese plan. Y todo lo que el mundo está haciendo ahora es tratando de estorbar a la iglesia y metiéndole miedo, intimidándola para que no se desarrolle y no crezca. Ahora, ¿por qué? Porque ahora la idea está que el que tiene fortuna es porque es alguien que vende droga, pues, aquí está metido saber en qué negocios, que saber qué está haciendo por esos que tiene esa fortuna. No, aquí está hablando que el reino de Dios, y nos pone un ejemplo de una persona que tiene fortuna. ¿Y qué significa fortuna? Sí, en este caso está hablando de dinero, de negocios. De dinero, de negocios, alguien que tiene abundancia, alguien que tiene extremo. No está limitado, no está escaso, pero hoy tenemos la idea de que el cristiano tiene que estar pues con solo teniendo lo que viva, pero si alguien ya vive así, ese de plano saber en qué está metido, ¿ah? Y es que el problema de esa mentalidad que el enemigo
trabajó en la iglesia limitándola de los negocios, de la productividad, de las riquezas, todo eso, creó o permitió que se formara una iglesia totalmente limitada, incapaz de logros. Así ¿Por es. qué? Porque todo lo tradujimos a oración nada más. En el Congreso poníamos el ejemplo de José de Arimatea. Dice la Escritura que era discípulo de Jesús y era un hombre rico. Cuando Jesús tenía que ser sepultado, no vemos en la Escritura, mencionábamos que no vemos en la Escritura que los apóstoles se han puesto a orar para que Dios proveyera la tumba, sino fue un discípulo con los recursos económicos suficientes para adquirir esta tumba y que el cuerpo de Jesús fuera puesto ahí. Eso es lo que la iglesia hoy no ha podido, porque como todo es oración y oración y oración, pero no tiene el Hay un recurso problema, para comprar. oremos, hermano. Oremos. Sí está bien, oremos, pero que también Así es. se ejercite y aplique los principios del reino de Dios. Solo quiero aclarar esto, no fueron, y no es por eliminar la oración, sino Claro, es para definitivamente. colocar cada cosa en su lugar. Así es. No fueron los que oraban los que le proveyeron el sepulcro al Señor, Así es. fueron los que trabajaron. Sino el que tenía el recurso. El que tenía el financiero. recurso. Así es. Y eso es lo que no hemos entendido. Y si era discípulo, oraba. Que como iglesia sí nos dedicamos a la oración, al menos en muchos de los casos, ¿verdad? A la oración, al ayuno quizá, a la búsqueda del Señor, a la palabra. Pero cuando se trata de poseer la tierra, como decías hace un momento, la iglesia ha sido incapaz Sí, porque no tiene los recursos económicos, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura aquí nos pone este ejemplo de alguien que tenía los recursos y pudo lograr las cosas. La adquisición de esa tumba, aunque obviamente ya estaba escrito y determinado por Dios, era parte del plan. La adquisición de este sepulcro no se obtuvo por la oración y el ayuno, se obtuvo porque se tenía el recurso económico para poder comprar. así es. Y hay que entender ese principio que está escrito en la palabra. Ah, no, pero Dios no dijo, no, eso es una mentalidad materialista. No reciban el dinero de José de Arimatea, pónganse a orar. No. ¿Por qué estaba escrito dentro del plan de Dios? El Espíritu Santo no les dijo, no reciban eso. Así es. Porque Dios quiere usar a la gente con recursos. Quiere levantar una iglesia con recursos financieros para los logros y la adquisición de las cosas que Dios en su plan ya determinó, pues, ¿verdad? Es que no se trata de una mentalidad de riqueza a nivel, ¿qué? Personal y solo para que yo sea rico y próspero y yo tenga y pueda gastar en lo que yo quiera. No, es que tenemos que entender que esta multiplicación y esta bendición que Dios nos está llevando es para satisfacción y cumplimiento de lo que Dios determinó. Es que el Señor, por ejemplo, dentro de los profetas, ya se había dicho que él iba a ser sepultado y que al tercer día iba a resucitar. Así es. Tenía que haber una tumba. Tenía que haber una. Eso el Señor ya lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. Así es. Fue dicho por los profetas. Incluso Jesús mismo dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, hablando de su cuerpo. Así es. Entonces, ya Jesús mismo lo había leído en las Escrituras, de que él iba a morir y que iba a ser enterrado y luego sepultado y resucitado. Ahora, ya había sido dicho eso. Ahora, lo precioso es cómo Dios prepara a un José de Arimatea, lo lleva a que trabaje, Así es. a que se enriquezca, pero no era, como decía, solo para que él se llenara los bolsillos y que él tuviera toda la abundancia, sino también que la disfrutara, pero que lo preparó ¿para Así qué? es. Para que cumpliera el Para plan de que Dios. cumpliera lo que el Señor había Así es. Ese es el destinado. asunto. Así es. Y lo utilizó a él como el instrumento de Dios. Pero si él no hubiera hecho caso, no hubiera trabajado y solo se hubiera puesto a orar, José de Arimatea no hubiera tenido el dinero para proveerlo. Sin embargo, él obedeció, se sometió como discípulo, porque era un discípulo, dice la Escritura, se sometió como discípulo a las reglas del reino de Dios y vivió como discípulo, no solo orando, sino trabajando
entonces fue un instrumento de Dios. Así es. Dios ha dicho cosas grandes para las familias, para las personas de Misión Cristiana del Calvario y para lo que Él va a hacer en cada lugar, templos y el templo a nivel mundial y cosas grandes que el Señor está diciendo a nivel de cada persona y de cada familia, pero Dios nos va a usar como instrumentos de Dios para cumplir su propósito, Así es. para hacer realidad lo que Él ha dicho. ¿Y a quiénes va a usar? Pues a los mismos discípulos, en este caso de Misión Cristiana del Calvario. Pues. Y por eso es que, volviendo a la parábola de los talentos, el Señor deja estos principios establecidos de cómo se rige y cómo se vive en el reino de Dios. ¿Para qué? Para volver a la iglesia productiva, que tenga ganancias, que multiplique los recursos que Dios ha puesto en sus manos. En fin, tantos principios que encontramos acá. ¿Por qué Dios deja este principio? No solo para que la gente pueda comprarse su bonita casa y se pueda ir de paseo a Europa y pueda hacer esto, pueda hacer lo otro. No, no solo para eso. Y gloria a Dios si Dios lo permite, pues. Pero aquí está hablando y deja estos principios establecidos, todo apuntando al cumplimiento de su plan y de su propósito. Así es. Quiere levantar una iglesia productiva, que administre correctamente, que multiplique los recursos que Dios ha dado para que pueda alcanzar y cumplir los propósitos de Dios. Es que no les entregó los talentos o sus bienes y ahí que miraran ellos qué hacían y que prosperan. ¿Por qué vino y los llamó a cuentas? Porque él tenía, ¿qué cosa? Él tenía su propio, voy a decir este término, su propio interés, su propio propósito y quería alcanzar el propósito con ellos. Por eso es que Él les proveyó sus bienes. Y Dios está proveyendo sus bienes, que es su creación, es su tierra, porque la tierra no es de nadie, es de Él. Él nos está proveyendo la tierra, nos está proveyendo los recursos, la fuerza y la capacidad y el entendimiento y la sabiduría para llevarla a producir para que nosotros seamos el cumplimiento del propósito de Dios. Y como decías, aquí Él dio sus bienes para el propósito que Él tenía trazado, pero reparte bienes independientemente de la cantidad, pero tanto al de 5, al de 2 o al de 1, era para que eso cumpliera el propósito que Él tenía. Que Él tenía, sí. Entonces, no importa la cantidad de recursos, porque yo puedo decir, bueno, pero a mí no me ha dado como a fulano de tal. Si tuviera tanto, entonces tal vez sí pudiera... O si me hubiera dado la cantidad que le dio a él. Pues. Así es. Sin embargo, aquí vemos que repartió diferentes cantidades o proporción ahí sus bienes en cada uno de ellos. Sin embargo, lo que él apuntaba con el que le dio uno era el mismo objetivo, como el que le dio 5, como el que le dio 2. Cualquiera de los tres, en su productividad, el Señor estaba apuntando al mismo objetivo, pues. Sin embargo, eso es lo que no entendemos. Y quizá algún hermano le ha dado recursos y quizá, sea por lo que fuera, la forma como lo haya obtenido, tiene una gran finca, tiene un terreno grandísimo. A otro le dieron una herencia de tal forma, otro lo que sea. Y quizá yo puedo decir, no, yo lo único que tengo, decía uno de estos días, es una venta de chocobananos. Yo lo único que tengo es una venta de tortillas. Lo único que puedo hacer son empanadas. Si tuviera la finca que tiene el hermano, no. Puede ser que a mí me dio 1, a otro le dio 5. Lo importante es que con este 1 yo puedo contribuir al propósito de Dios también. Como tiene que contribuir el que recibió más, pues. Pero a cada uno nos dio para que produjéramos, para que así Él cumple su propósito, pues. Ahora, quiero enfatizar algunos puntos aquí y los has manejado en diferentes mensajes, pero, por ejemplo, dice que les entregó sus bienes y decías que en una versión dice que les entregó su fortuna. Así es. Está hablando de algo real, tangible, financiero, para que les administrara sus
sus negocios, sus dice otra negocios, ¿verdad? traducción. Ahora, entonces Su- veamos, los términos que está utilizando no son términos espiritualizados, Así es. sino son términos prácticos, reales. reales. Ahora, está hablando entonces de negocios, está hablando, dice que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos. La palabra negoció, ¿qué significa? No es un término que fue a ministrar, pues como cuando se ministra un enfermo, se ministra y le puso manos. No, no, Así es. ¿qué fue a hacer él? Negoció significa que los puso a trabajar. Por ejemplo, en la PDT dice el que recibió 5,000 monedas. O sea, está hablando De es que dinero ese término tangible. talentos lo hemos visto solo de otra manera, pero realmente aquí le entregó dinero, pues Sí. monedas. Al menos en esta traducción se utiliza el término 5,000 monedas. Pero vemos entonces que habla de talentos, o sea, dinero, fortuna, habla de negocio, pero también dice ganó. Ganó, el que tenía 5 ganó otros 5, dice. Esa palabra ganar, ¿qué significa? Que lo produjo, que lo puso a multiplicar. Negoció, dice. Negoció, Así o es. sea, ganó, dice aquí también, ¿va? Ujú. Dice, he ganado otros 5 talentos sobre ellos, dice en el versículo 20, ¿va? He ganado otros 5 talentos, pues. Ellos no lo estaban viendo, bueno, lo pusimos en oración y lo bendijimos y mira, aquí te entrego los 5 que me gastes. Están muy bendecidos porque todos los días oraba por ellos. No, no, los pusieron a qué, a ganar. Producir, así es. Entonces son términos que tienen que ver con asuntos del reino de Dios. Lo que pasa es que el mundo ha tomado estos términos que son bíblicos y los ha usado. Y ahora cuando la iglesia los quiere usar o ahora que se está hablando, pensamos que entonces ya nos estamos usando los términos del mundo, cuando fue el mundo el que tomó los términos Así que es. están en la Escritura, porque estoy mencionando términos que están en la Escritura. Por ejemplo, aquí dice, hablando del que no multiplicó sus bienes, el que le dio uno, y dice, tuve miedo y fui y escondí. Y dice en el versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero. Así es. Mi dinero, ¿a quiénes? A los banqueros. O sea, banquero no es un término empresarial. Banquero es un término bíblico, pues, Así es. que está en las Escrituras. No es un término que lo estamos adoptando o adoptando del mundo y trasladando ahora a la iglesia. Lo que estoy mostrando estos términos no son términos adoptados del sistema del mundo o de términos mercantiles, sino es al revés, es el mundo el que los ha tomado porque sabe que son muy efectivos y sabe que eso es lo correcto. El problema es que la iglesia no sabe que eso es lo correcto. Pues. En la NBI usa una expresión quizá más entendible para nosotros, pues debías haber depositado mi dinero en el banco, dice. Más claro. Bien claro, son los términos que hoy utilizamos, es lo que está escrito en la palabra. O sea, son términos puramente que nos habla de productividad, de la administración correcta y de cómo debemos de entender que se deben hacer las cosas. Y lo interesante es que este señor le reclama a este siervo que no hizo nada con el dinero. En otras palabras, le agrego esta expresión solo por darme a entender, aunque sea lo hubieras depositado en el banco para que produjera ganancia. No era el interés del señor que lo metiera al banco. No, no era que lo produjera. Sino que lo invirtiera, que él lo multiplicara. Y dice, bueno, pues no hiciste nada, aunque sea en el banco lo hubieras guardado, pero ahí yo hubiera venido y hubiera obtenido intereses, porque usa el término intereses también. Entonces, no es que el banco haya sido como la solución. Este era, aunque sea esto hubieras hecho, pero hubieras hecho algo. Porque si vemos en el caso de 5 talentos, en otra traducción usa el término compraventa.
Él negoció, en negocios de compraventa, dice. Voy a ver si encuentro esta traducción. Fue y negoció con ellos, dice. Mientras encontrás eso, por ejemplo, los chinos encontraron en la escritura esto. Ellos, por ejemplo, no acostumbran a poner el dinero en el banco. Exactamente. Pero lo encontraron de las Sagradas Escrituras. Ellos lo que hacen es que lo multiplican, lo trabajan. Los judíos lo mismo. Son pocos los judíos que tienen su dinero en el banco. Los judíos lo que hacen es que lo ponen a producir. Pero ¿de dónde han sacado esos principios? No de un estudio de mercadotecnia, sino de un estudio de la palabra de Dios. Pues. Entonces, qué importante es ver cómo el mundo está aprendiendo de las Escrituras y la iglesia que tiene las Escrituras está aprendiendo del mundo, pues. Así es. Cuando debe ser que las Escrituras, el recurso no solo de nuestra fe en el sentido de asuntos espirituales, sino el recurso de nuestra fe integral, pues. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero cuando esa fe también era aplicado en que dice que Él era fabricante de tiendas. Pues. Así es. La fe no era solo para orar, no era solo para ir a predicar, era también para producir. Pues. Productivo, totalmente. Productivo. En la NBD es que utiliza esta expresión y dice, el que recibió los 50,000 pesos, usa aquí, los invirtió inmediatamente en negocios de compraventa y en poco tiempo obtuvo una ganancia de 50,000 pesos. Negocios de compraventa, dice. O sea, esta persona utilizó, eso era lo que el Señor realmente quería, los quería poner a accionar, que utilizaran el recurso que tuvieran y accionaran algo. Por eso la opción en segundo término era haber siquiera metido al banco que ganar intereses. Pero en realidad lo que él quería era que ellos trabajaran, que invirtieran, que negociaran, que se movieran y vendieran. Así es. Para que produjera, pues precisamente. Lo interesante es que si esta persona que recibió los 5 talentos, o 50,000 o 5,000 monedas, como usan otras traducciones, dice que le dio a cada uno conforme su capacidad. O sea, su capacidad era administrar 5,000 monedas nada más. Pero en este negocio de compraventa fue desarrollando su capacidad, fue conociendo más el negocio, al punto que ahora su capacidad terminó siendo de 11. En vez de 5. En vez de 5. Creció. Esto significa que metido en el agua, metido en el negocio, o voy a decirlo de otra manera, haciendo negocios, es como conoció más de hacer negocios, pues. Así es. ¿Verdad? Es que si supiera cómo, no me meto porque no sé, pues si no se mete nunca vas a ver. Entonces, este hombre tenía una capacidad, aunque en este caso de los 3 ejemplos, pues era el que mayor capacidad tenía, pero digamos así, todavía tenía una capacidad limitada, comparándolo con lo que después desarrolló. A pesar de que tenía una capacidad limitada, pero él empezó, dice, inmediatamente los invirtió en negocios de compraventa. Empezó a comprar X producto, a venderlo, a fabricar o a vender, qué sé yo, pero empezó. Y ahí fue conociendo el negocio al punto de que ahora su capacidad ya no era de 5. Su capacidad terminó siendo de 11. 10 con lo que produjo más el que le fue dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces nos hemos tenido temor por nuestra limitación, quizá de conocimiento, de habilidad, de recursos. Es que yo no sé hacer eso. Sí, pero si no me meto no voy a saber, pues, ¿verdad? Me gusta usar una expresión, a veces quisiéramos de una vez empezar corriendo sin aprender a gatear y a caminar. Claro. Y entonces lo único que experimentamos es tropezarnos. Y entonces decimos, no, es que lo que no quiero es tropezarme, no quiero caerme. Pero ¿por qué no empezar? Y eso es lo que Dios está permitiendo a muchos en la misión, que comencemos gateando, por así decir, en los negocios. Porque nos quiere llevar a caminar.
Y en ese caminar aprendemos para poder correr y después tener negocios prósperos. Pero lo importante es que en este proceso, hablando de un niño, de gatear a caminar, de caminar a correr, en cada fase, en cada etapa va desarrollando su capacidad, va aprendiendo más experiencias. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quería con estos empleados de Él, que desarrollaran su capacidad. Les deja una cantidad y cuando regresa espera una cantidad mayor. O sea, la intención de Él de haberles entregado algo era que al regresar los quería encontrar más maduros, Claro, más capaces, más crecidos, más productivos. Entonces quizá el Señor a mí me entregó una tortillería, quizá a mí el Señor me entregó una venta de chicles, quizá a mí el Señor me entregó un terreno, lo que sea que me haya entregado. Pero me lo entrega, pero lo que el Señor quiere esperar de mí es una capacidad mayor de lo que Él me entregó. No que cuando venga yo sigo con la misma venta que tenía. Sigo con la misma venta de chicles, pues, que no estoy diciendo que eso sea malo. Lo malo es haberme quedado, como en el caso de uno, pues. Este recibió uno y cuando viene el Señor le entrega el uno que recibió, pues. Estos días tuve una experiencia, ahora que estuvimos en Chiquimula. Por cierto, nos hospedaron en uno de los hoteles ahí, un área que se llama Los Laureles y todo eso. Y pudimos platicar con el dueño de todo eso. Es toda una caballeriza. Y entonces, por cierto, te llevaron una vez a almorzar ahí, a comer ahí, a uno de los restaurantes que tienen varios conceptos de restaurantes. Y hay un concepto de los papás, de los abuelitos, ¿verdad? De cómo era que cocinaban y está la cocina y todo lo hacen a ese estilo. Y por un tiempo toda esa parte así funcionaba. Y entonces le pregunto al dueño y le digo, mire, ¿y cómo es que ha prosperado? ¿Cómo es que ha hecho todo esto? Esos conceptos diferentes de restaurantes, ¿cómo es que ha hecho ese lugar para carrera de caballos en un estilo hipódromo? ¿Cómo es que ha hecho? Y le empecé a hacer varias preguntas. Y me dice, mire, le voy a ser franco, yo no sabía nada de todo esto. Pero preguntando con los amigos. Por eso es bueno los amigos, decía él. Preguntando con los amigos, ellos me empezaron a decir qué podía hacer. Y yo no sabía nada, me dijo, mire, y todo ha sido resultado de haber preguntado y ahora ya sé cómo hacerlo, pues, así es. basado en lo que estabas diciendo. Es y es nuestra propia experiencia. Nuestra experiencia, por ejemplo, sembrar maíz, nosotros no sabíamos ni qué se le echaba de abono, ni qué se le ponía, y lo que nos decían era lo tradicional, lo que se acostumbra en los pueblos, en las aldeas, en los lugares donde siembran maíz, cuando realmente va un proceso, uno es para crecimiento, otro es abono para el fruto, otro abono es ya para que se ponga duro o bien, ¿cómo se llama? La mazorca, bien en su punto, pero uno le echa todo el abono el mismo. Eso es lo que se hace en todos los lugares, ¿verdad? Cuando nos explicaron que no era así, pero fuimos a preguntar. Y entonces yo dije, pues, este hombre es inteligente, pues. Dijo él, yo no sabía hacer nada de todo esto, pero pregunté qué podía hacer. O sea, sacó ese restaurante o esa... No era tanto en ese tiempo restaurante, sino era esa casa al estilo de los abuelos. Lo sacó de su entorno, de su ámbito, de su mentalidad, llamémosle así, ¿verdad? De la cultura que habían dejado los abuelos. Dejó esa parte, pero ahora los demás restaurantes, y todo es una extensión enorme, pues, ¿va? Que ya le cambió totalmente la mentalidad. ¿Pero por qué? A eso me refiero, que hubo crecimiento, hubo desarrollo, hubo prosperidad, ¿pero por qué? No sabía nada. Y esa es nuestra excusa, es que yo no sé hacer eso. Pues que pregunte, pues que se asesore, que no se encierre o se esclavice agarrando algo que lo va a limitar 5, 6, 8, 10 años y que después no sepa realmente lo práctico. Que vaya y pregunte con la gente que sepa y que lo haga, pues. ¿Verdad? Y es que ahí es donde está el valor del aprendizaje, ¿verdad? Y es lo que el Señor nos enseña
bueno, en toda la escritura, pero en esta parábola que estamos tocando, el valor del aprendizaje. Yo puedo tener una capacidad ahorita, pero el deseo de Dios es llevarme a una capacidad mayor, Claro. mejor, más extensa, más, bueno, en fin. Pero ¿qué tengo que hacer? Es empezar a moverme, empezar a accionar con lo que tengo. Pero el miedo viene como resultado de tantas cosas, ¿verdad? Pero en el que quiero enfatizar ahorita es como resultado de que es que no sé hacer algo mayor, ¿verdad? Entonces no comienzo con lo que tengo. El que recibió un talento dijo es que tuve miedo y lo Así es. escondí. Y una de las cosas que el enemigo usa para paralizar a la iglesia es el miedo. Tengo miedo de invertir, tengo miedo de perder el dinero. No tengo el recurso, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento. Y si no funciona, y si no, lo que sea. Ese miedo es el que el enemigo está utilizando para tener a la iglesia paralizada, Así es. detenida, limitada. Para anular el propósito de Dios. Para anular el propósito de Dios. Mientras que el caso de los otros dos se enfrentaron a la misma situación, solo que en cantidades mayores. Pero en realidad la situación era la misma, crecer y desarrollar sus capacidades. Y entonces, tanto el de 2 como el de 5 lo que hicieron fue empezar a moverse. Y es tremendo porque la misma parábola dice que se fue un largo tiempo. El Señor les entrega sus bienes y se fue un buen tiempo, no dice cuánto. Si fue un año, si fueron 5 años, no sabemos. Lo cierto es que fue un largo tiempo. Ajá. Y en ese largo tiempo les dio a ellos, ¿qué? Ahí sí que el tiempo necesario para desarrollar su capacidad. Lo que quiero decir es que esto no surgió de la noche a la mañana. El que tenía 5, sencillamente porque tenía la gran habilidad y un par de días y ya produjo 10. El que tenía 2, otro par de días y produjo 4. No fue así. Fue un largo tiempo. Significa que ellos tuvieron que aprender, tuvieron que desarrollar sus capacidades. Quizá ir conociendo los productos que compraban y vendían. Este sí resultó, este no resultó, este dio más ganancias, sigamos con este descartémoslo. ¿Cuántas experiencias pudo haber vivido él? No nos describe en detalle. Lo cierto es que tuvo el tiempo necesario para comprar, para vender, dedicarse al negocio y de incrementar su conocimiento y su capacidad en esto, ¿verdad? Otra de las lecciones que veo aquí en esta parábola, Apóstol Ronald, es el punto importante de la administración. Muy valioso. Y me gustaría que trabajáramos un ratito sobre eso, viéndolo aquí mismo según las Escrituras. Porque las Escrituras nos enseñan sobre la administración financiera y la administración de empresa, la administración de un negocio. Como ya dije, aquí nos está mencionando esos términos. Así es. No es que la Escritura agarró esos términos del mundo, sino esos términos salieron de aquí de la Escritura. Así es. Entonces, eso es lo que la iglesia tiene que ver. Al hablar de negocios, al hablar de ganancias, no está hablando a nivel del mundo, está hablando a nivel del reino de Dios. Ahora, veamos entonces la administración que aquí nos enseña, porque la efectividad de estas personas, aparte del valor, del coraje, el otro fue por miedo, pero por miedo lo que hizo fue no administrar. Así es. Mientras que los otros por su valor y su seguridad y su conocimiento y usar los recursos adecuados para la administración, pudieron hacerlo. Veamos entonces algunos puntos de administración en este mismo pasaje. Quiero utilizar la nueva traducción viviente, la NTV, en el verso 19 para darnos a entender mejor. Dice, después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas. Pero esta expresión muy valiosa. Para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Cuando él viene, quizás lo que más se ha enfatizado es que él vino a pedir cuentas a ver si habían ganado o no y cuánto le entregaron. Que es lo que generalmente uno hace. Pero realmente él vino a pedir cuentas de cómo lo usaron. ¿Cómo lo administraron? Cómo lo administraron. No solo de qué cantidad de ganancia le entregaron, sino de cómo lo administraron. Por eso aquí dice de cómo habían usado su dinero. Él empezó, no sé qué tanto historial le tuvieron que contar,
Sin embargo, ellos tuvieron que tener la capacidad también de rendir cuentas. Así es. Porque dice, después de tanto tiempo. Ay, fíjate jefe, disculpa, pero ya perdí las facturas, pues. No, después de tanto tiempo ellos tuvieron la capacidad de rendir cuentas. Era porque eran gente ordenada. Y era porque él estaba demandando orden financiero en todo sentido, pues. Uno de los aspectos que descuidamos mucho en el reino de Dios es el pedir cuentas. Ajá. Y esto se aplica en todo, pues desde el trabajo en la congregación, en la iglesia, como en todo sentido, y no digamos en los negocios. Es que como es con el hermano que estoy trabajando, no importa, usted entrégueme ahí, ¿cuánto tuvo? Tanto, fíjese que solo hubieron 200 de ganancia. Bueno, pues está bien. No, ¿por qué hubieron 200 nada más? ¿Qué hiciste con esto? ¿Dónde está lo que se invirtió? ¿En cuánto lo compraste? Todo eso no se pregunta. No se pregunta. No, es que yo confío en el hermano. Es que él es de confianza. Y ese es de confianza lo exponemos a fraudes. ¿Por qué? Porque como nunca me piden cuentas. Y entonces ahora no me salió bien, no importa. No hubo tanto esfuerzo, no importa. Porque no hay demanda. Y aquí la Escritura nos enseña este principio del Señor, que Él pide cuentas. Y en toda la Escritura encontramos un principio de Dios que siempre pide cuentas. Pues. Así es. Dios siempre pide cuentas de todo lo que hacemos. De hecho, en el juicio final va a pedir cuentas de todo, pues. De todo lo que el hombre haya hecho. Por nuestras obras. Por todas las obras. Entonces, Dios es el primero especialista en pedir cuentas. Y en la expresión de su naturaleza, tenemos que ser gente excelente en pedir cuentas. ¿Verdad? Eso es parte de la administración, el pedir cuentas, no solo de qué ganancia hubo, sino cómo se produjo. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar el temor de Dios en la administración de nuestros negocios. Vamos a cuidar no solo que realmente se está apuntando a productividad, sino que cuidar los detalles, si se está, evadiendo al fisco, por ejemplo, si se están haciendo cosas bajo de agua, si se están evitando ciertas cosas que son ilegales. No, tenemos que ser... o como decías, mire, solo se ganó 200 quetzales. Bueno, pero es que se debió haber ganado, voy a decir así, 500. ¿Y dónde está? Es que lo demás lo di fiado. Sí, ahí está ese cómo, pues. ¿Cómo lo hicieron? Qué importante entonces es corregir todas esas deficiencias que hacen de nuestra administración una mala administración, y el resultado es deficiencia en las ganancias, en la productividad. Pues. Y este rendir cuentas o esta forma de administrar apunta a productividad, ¿verdad? Porque el pedir cuentas no solo es sentarme, ¿qué hiciste? Fíjese que esto y no se pudo. Bueno, pues ni modo. No. El que no produjo le dijo siervo malo y negligente. Claro. El que produjo le dijo buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. A él lo recompensa, a él lo ubica en otra posición, a él lo bendice de otra manera. Pero al que no produjo, no. Pero nosotros, pues que es el hermano. Y como estoy haciendo negocios con el hermano, peor si estoy haciendo negocios con el pastor. El pastor no le va a rendir cuentas, o el pastor no pide cuentas con el hermano porque pues es de confianza, es de asistencia. O se le va de la iglesia. Sí, o se me puede ir de la iglesia. No, es que negocio es negocio, pues. Claro. Ay, no, pues que me ofende que me pida cuentas y... No, hermanos, en primer lugar un discípulo no tiene que ser ofendido, ¿verdad? Estos ofenden, les dijo el Señor, y los ofendidos se fueron y los no ofendidos se quedaron. Porque el discípulo de Cristo no puede tener ese nivel de inmadurez. Y cuando se trata de negocios es lo mismo. Yo no puedo sentirme porque sea el pastor, sea el discipulador, sea el de asistencia con el que estamos haciendo un negocio, por ejemplo, me vaya a pedir cuentas de cómo se produjo, si hubo o no ganancia, o me demande ganancia, pues. Mira, hermano, ¿por qué no produjiste ganancia? Ay, no, usted tiene que entender, pues, que yo hice el esfuerzo, ¿no? Siervo malo y negligente. Vemos, pues, lo que quiero resaltar es que la administración vela por la productividad. La administración no solo es platiquemos qué hiciste y dejar pasar todo. La administración corrige, la administración supervisa la forma en que se hacen las cosas. No solo los logros
obtenidos, sino cómo se obtuvieron sino los cómo logros. se obtuvieron los logros. Pero apunta a logros, pues. De esos se trata de administrar. Por eso habla de ganancia. De ganancias. O sea, la parte bíblica, los términos bíblicos es ganancia, pues. Así es. Entonces, qué importante es, qué lindo que pudiésemos hablar, Apóstol Ronald, sobre los componentes que debe llevar esta administración. Por ejemplo, debe llevar ciertas por ejemplo, inteligencia, pues hablabas de creatividad hace un rato. Y hay en Proverbios unos ejemplos de ciertos que, aunque lo está ilustrando con con 4 clases de animales, pero nos está enseñando la verdad de administración que estos utilizan. Sería bueno que viéramos eso para aplicarlos, y eso lo vamos a ver después, no es que lo adaptemos, sino lo vamos a ver aplicado aquí, y aplicado en la parábola de la levadura, y aplicado en la parábola del sembrador, y aplicado en eso. No es que lo adaptemos, sino lo vamos a ver al entender estos puntos que vas a mencionar. Es que el problema de la administración es que lo hemos limitado a asumir nuestra posición en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que porque soy hijo de Dios y que porque Dios dio palabra a la misión que se van a levantar empresarios, lo que yo haga tiene que resultar porque Dios dijo. No, hay bendición de Dios, hay palabra, hay promesa, todo perfecto. Pero la administración requiere sabiduría, requiere inteligencia para poder producir, pues. Yo no puedo asumir que porque Dios ya me dio palabra que me va a levantar como empresario, por ejemplo, sencillamente voy a hacer las cosas y si no las superviso y si no, tienen que dar resultado porque Dios dio palabra. Y como no resultó, entonces no era de Dios. No, el problema y la frustración en muchos ha venido por la falta de aplicación de sabiduría de Dios en la toma de decisiones. Así es. Contrato a una persona que solo porque es mi familiar, solo porque es mi amigo, por buena gente, por ayudar a aquel, nada más lo pongo a que me cuide el negocio. Pero esta persona no sabe nada de ventas. Esta persona invierte incorrectamente el dinero. El negocio se va a venir abajo. Va a fracasar, pues. Porque no hubo una decisión sabia de a quién contratar. Voy a contratar a una persona para fabricar algo. Voy a contratar a alguien que tenga la habilidad o el conocimiento, o al menos invertir en esta persona para que desarrolle esas habilidades y conocimientos. Y si medio sabe, pues llevarla a capacitar. A capacitar, exactamente. O sea, la sabiduría es parte fundamental en la administración. No puede haber buena administración si hay falta de sabiduría. Y la Escritura dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero hablamos regularmente de sabiduría nada más para ámbitos, de iglesia. Me refiero a sabiduría para predicar, sabiduría para discipular, que obviamente sí es ver, parte pues. vital de la vida del cristiano. Pero no lo es todo, pues. No lo es todo. Si estoy falto de sabiduría para administrar, debo pedírsela a Dios. Si estoy falto de sabiduría para manejar el negocio, necesito pedírsela a Dios. Y la sabiduría pues es fundamental. Y el ejemplo que ponías está en Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, verso 24 al 28. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Entonces, dejemos un precedente ahorita antes de seguir leyendo. El principio fundamental que está estableciendo la Escritura aquí es sabiduría. La aplicación de sabiduría en ciertos aspectos. Entonces, pone en primer lugar las hormigas, dice. Y en los 4 ejemplos pone una característica, digamos, de limitación y la otra característica de donde aplica sabiduría. Entonces, por ejemplo, dice, las hormigas, pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen por cuadrillas, dice.
la araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Mencionamos el primer caso, la hormiga, dice. En primer lugar, menciona una característica, digamos, limitada o limitante de ellos, un pueblo no fuerte. Una hormiga, con cualquier cosa uno la puede matar. Es sencillo, es un pueblo no fuerte, pues, ¿verdad? Claro, si me voy a parar a un hormiguero es otra historia, ¿verdad? Pero no es un pueblo fuerte. Sin embargo, es un pueblo sabio. ¿No lo ven como debilidad? A Por pesar causa de esta debilidad, no se quedan limitados. Pues. No se Es que quedan como no somos fuertes, nos vamos a morir en el invierno porque no tenemos la capacidad de producir, no tenemos la capacidad de arrebatar. Si salimos en el invierno, nos morimos. No es fuerte para resistir un invierno. Sin embargo, es sabio. Y aunque hay una limitante, digamos, de fortaleza o de grandeza en sentido de tamaño, hay una gran fortaleza en ellos en el sentido de sabiduría. Y dice, prepara en el verano su comida. En el capítulo 6 de Proverbios dice, ve a la hormiga o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, vemos que la sabiduría que se nos está aplicando aquí es la de prever, anticipar. Es una sabiduría que, por ejemplo, la vemos en Proverbios 31, en la mujer virtuosa. Dice que ella teje las vestiduras para sus hijos para el invierno. Es una mujer previsora. sabia, Sabia. como dice aquí. O sea, va a venir el invierno, yo le preparo el suéter pues a mi hijo. ¿Por qué? Porque de que viene el invierno, viene el invierno. La misma aplicación es en la sabiduría de las hormigas. De que viene el invierno, cada año viene el invierno. Esto no es saber cuándo resulta, pues, sino de que viene, viene. Entonces, en el tiempo oportuno se prepara. No es que esté viendo cómo resuelve en el invierno dónde conseguir la comida, que es la mentalidad que muchos tenemos. Claro. ¿Verdad? Ya en el momento de crisis, en el momento de aflicción, ¿cómo resolvemos? Es que tenemos un dicho que nos ha confundido y limitado. En el camino se arreglan en las el camino llantas, se arreglan las cosas, sí, así es. y no es así, No es pues, así. ¿va? O echando a perder se aprende, pues, ¿va? Pero no, se aprende de lo correcto y de la sabiduría y de la inteligencia. Así Pues. es. Sin embargo, la sabiduría que el Señor nos está enseñando aquí, que tiene que ver con administración, es ser previsores. Por Así ejemplo, es. en la administración financiera, a nivel personal o familiar. Ponía el ejemplo, se da mucho, uno que tiene hijos, pues viene la época regularmente en diciembre o enero de gastos de inscripción de escuela, de colegio, los útiles, los uniformes. Eso es cada año, ¿ves? Eso es todos los años. Ahí no se esquiva eso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con muchos? En enero andan viendo a ver cómo consiguen para el pago de todo esto. Quizá, como decimos en buen chapín, un tarjetazo, ¿verdad? Tarjeta de crédito, un préstamo, van con un amigo, un familiar, préstame dinero o en el banco, lo que sea, para poder comprar la inscripción, los útiles escolares, todos los uniformes, todo. Eso es una inversión muy fuerte. Sin embargo, muchos quedan endeudados y pasan un buen lapso de tiempo en el año pagando ese gasto fuerte. Y ya después ya le llega el otro. Y ya viene el otro año. ¿Qué es lo que nos enseña? Por ejemplo, en la sabiduría para administrar. Si ya sé que el próximo enero me va a tocar lo mismo, ¿por qué no me empiezo a preparar desde ahora, febrero, pues? Y empiezo a ahorrar, y empiezo a ahorrar, y empiezo a ahorrar, y empiezo a ahorrar. ¿Para qué cuando viene enero yo tengo el recurso para poderlo hacer? Eso es anticipar. Otra de las cosas que se dan muchos, por ejemplo, viene cualquier cosa, yo quiero ir a comprar algo, como familia queremos cambiar los muebles de comedor, lo que sea, ¿verdad? En algo necesitamos invertir. ¿Qué hacemos? Vamos al almacén, buscamos, nos gusta, lo mismo, una tarjeta de crédito, a quedarnos endeudados.
un préstamo, a quedarnos endeudados. Y hoy las empresas financieras como bancos y tarjetas de crédito lo promocionan todo a plazos. Paguen 10 cuotas, paguen, todo es del momento en que adquiero algo a pagarlo a futuro. Cuando en la Escritura habla de prepararme para algo. Mientras que hoy el mundo lo que nos mete es agárrelo hoy y pague hasta en 3 meses, empieza a pagar la primera cuota. Esas son las promociones de hoy en día. Lléveselo hoy sin enganche. El enganche hasta entre 3 meses. ¿Verdad? Entonces adquirimos un compromiso y a futuro tenemos que irlo pagando. Mientras que la Escritura nos habla de anticipar. Ya sé que viene algo, me propongo algo, pues me preparo financieramente para eso. Y en la administración de negocios, de finanzas, cometemos muchos de esos errores. Siempre adquiriendo compromisos y después viendo cómo lo pagamos. Por ejemplo, me invento algo. Hoy pues se está dando mucho lo de multimedia en las iglesias. Hermanos, miren, compremos cámaras fotográficas de video y saquemos un préstamo en el banco. Y lo compramos y de ahí hay que hacer ventas para pagar la mensualidad del banco, ¿no? Siempre es esa mentalidad. ¿Por qué no empezamos a trabajar para que llegue el momento en que lo podemos ir a pagar de contado? Sin deudas, sin compromisos. Pero todo es anticipación, ¿verdad? Claro, habrán sus claras excepciones, como voy a adquirir una casa, no me voy a poner a ahorrar $30 mensuales para poder comprar una casa, ¿verdad? O sea, son sus claras excepciones, claro, en sus momentos. Pero el principio que nos enseña aquí de sabiduría es que la hormiga anticipa. La hormiga sabe de algo que va a pasar y entonces, previo a eso, prepara su comida. No tiene la fuerza para salir en un invierno, para resistir ya sea el agua, para resistir la nieve, el frío, pero sí en verano se prepara. Anticipa las cosas, prevé, y en los negocios tenemos que aprender a ser previsores. ¿Cuánto gasto, cuánta inversión viene? Yo no puedo empezar un negocio y gastarme toda la ganancia. Yo tengo que prever que viene más inversión. Yo tengo que prever que va a tener que venir la contratación de un empleado, de un vendedor, de lo que sea. Tengo que empezar a prever, anticipar todo. Y uno de los grandes errores en nuestra administración financiera es la falta de previsión. Esa parábola de la levadura, y luego voy a ver la de los talentos, nos enseña precisamente de la sabiduría. Así es. Porque viene la mujer, dice que tomó la harina, tomó la levadura y lo hizo en 3 medidas. Si tenía medidas, quiere decir que tenía recipientes, que tenían las medidas exactas. Y definitivamente tuvo el fuego porque dice que lo leudó todo y la otra versión dice que llegó a hacer pan. Tenía todo preparado. No cuando empezó y ahora la levadura, ¿dónde está? Hay que irla a comprar. Y ahora la leña para el fuego, hay que irla a comprar. Y ahora para poner las medidas, ¿dónde está? ¿Quién me prestará esas medidas? Que es lo que generalmente nos pasa, pues. No, esta mujer se preparó con tiempo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer pan, vaya. El pan requiere harina, levadura requiere esto. Eso es sabiduría, pues. Va. Cuando ya lo empezó a hacer, completó bien el proceso. ¿Pero por qué lo completó bien? Porque usó sabiduría, pues. Lo mismo en los talentos. ¿Por qué multiplicaron los talentos? Porque usaron sabiduría. Ya estaban preparados, ya sabían qué hacer, conocían bien al jefe, porque dice, me conoces, le dice al otro, sabías bien que yo hago esto y esto, o sea, no era falta de conocimiento, fue falta de sabiduría. Así es. Por la cual no produjo. Entonces, vemos en estas parábolas esa realidad, que estas personas sí se prepararon. La parábola, por ejemplo, del sembrador, lo que nos enseña es la falta de sabiduría en las 3 primeras cosas. Que por no entender lo del reino de Dios, vino el malo y se robó la semilla.
que vino, que había, ¿qué cosa? La falta de raíces. Todo es problema de sabiduría, pues. Así es. O sea, ¿qué nos está enseñando entonces en el reino de Dios? Esa lección que acabas de decir, la importancia de la sabiduría. Es que el Señor quiere corregir en nosotros esa mentalidad o actitud solo de reaccionar ante las cosas y no de prever y prepararnos para las cosas. Por ejemplo, se da tantos ejemplos, pero pasa mucho. Se muere un familiar y ahí está viendo la familia donde consigue para todos los gastos que tiene. Pero ¿quién en este mundo no se va a morir? Sí. Si algo tenemos en común es que nos vamos a morir. Desde que va a pasar, va a pasar. Y mayormente si ya está grave y ya el doctor le dijo que se va a morir. ¿Va? Pero no estamos preparados para eso. ¿Cuántos tienen un seguro, por ejemplo? ¿Cuántos tienen ya arreglado lo de su cementerio, lo de qué, lo de los servicios funerarios? Nadie. Porque esas cosas no nos gusta pensar, ¿verdad? Pero eso es previsión. Lo mismo es aplicable en todo, pues, si es en iglesia, adquirimos compromisos y después vemos. Surge una situación y entonces vemos a ver cómo lo solucionamos, en vez de prever, de anticipar las cosas. Y el Señor quiere corregir eso, y por eso nos lleva a este entendimiento de la sabiduría en el caso de la hormiga. Dice que es más sabia que los sabios, porque prevé. Y la sabiduría, que es Dios mismo, al expresar nosotros su naturaleza, tenemos que actuar en sabiduría. Así es. En este nivel de... Si vemos realmente Dios es bien previsor, pues. Dios desde antes de crear el mundo ya tenía el plan hecho. Sí. O sea, no fue sacándose la manga y resolviendo las cosas. Todo ya lo tenía Las parábolas dice que es la expresión o es la declaración de lo que decidió hacer antes de la fundación del mundo. Ya estaba escrito, ya estaba determinado. Y le está enseñando a la iglesia a prever. Por ejemplo, Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. ¿Por qué no nos lo deja anticipadamente? Para que preveamos lo que va a pasar y yo me prepare en mi vida, en mi santidad, en mi transformación, para ser parte de eso. ¿Qué es lo que la Escritura nos está llevando? A mostrarnos todas estas acciones futuras de Dios, a ser previsores. Yo quiero disfrutar las bodas del Cordero, tengo que trabajar hoy para eso. Mis acciones hoy me van a llevar a eso. Es previsión. Sin embargo, nosotros queremos, una vez usábamos el término que se usa mucho aquí en Guatemala, por ejemplo, estaba jugando un partidito de fútbol y mi equipo va perdiendo y al final decimos, el último gol gana, ¿verdad? Y queremos ganar, aunque todo el partido fuimos perdiendo, pero en el último gol queremos ganar el partido. Y la vida del cristiano la quiere llevar así, toda la vida alejada de Dios, frío, pecando quizá, no metido. En el último momento queremos estar en las bodas del Cordero. Eso no es así, porque el estilo de vida del reino de Dios es prever, es anticipar. Hay unas bodas del Cordero y eso demanda de una iglesia que se ha preparado, que preveó, que anticipó, que se dejó transformar, que vivió en santidad, que tuvo sus acciones justas. Eso es prever, eso es anticipar lo que va a pasar, pues. Y entonces eso se aplica en el área financiera, pues, en el área de los negocios, que es lo que estamos viendo. Otro instrumento o recurso que Dios nos ha dejado es la disciplina. Veo a esta mujer que fue muy disciplinada en hacer las cosas. No solo en tener las cosas, que es sabiduría, a ser previsora, sino en llevar el proceso completo. No hizo una cosa antes y otra cosa después, no enredó las cosas, no complicó las cosas. Como decimos aquí en Guatemala, no se hizo bolas, sino siguió el proceso, fue disciplinada en todas las cosas. Y si algo son las hormigas, son disciplinadas. Yo recuerdo hace años, estando en California, platicando con un señor japonés, una vez ahí que nos encontramos y alguien me lo presentó ahí y platicamos de varias cosas y en eso le lanzo la pregunta, mire, ¿por qué los japoneses son tan prósperos a pesar de ser un lugar tan pequeño? Porque entiendo que Texas es como, el estado de Texas es como el Japón
y sin embargo una prosperidad tremenda que han tenido. Entonces me dijo, ¿usted qué es? Pues yo le dije, soy pastor, porque si le digo apóstol no me hubiera entendido más. Claro. Soy pastor. Pues mire, me dijo, nosotros estamos usando los principios que ustedes debieran de usar. Gracias. ¿Cómo así, Esa Legio? en realidad. Es que la disciplina, dice, que nosotros estamos utilizando, la encontramos en el libro que usted dice que es la Biblia, pues. Así es. Y entonces me dice, el problema de toda la gente aquí en toda Latinoamérica es la falta de disciplina. Yo al principio sentí que así me hacían en la cara, ¿va? Y dije, sí es cierto, pues. ¿va? Y dice, nosotros no es tanto el dinero lo que nos importa, dice, ni es por eso que prosperamos, es por la disciplina, me dijo. ¿Y sabe de dónde lo sacamos, me dijo? De lo que usted dice que es la Biblia, ¿va? Yo dije, sí, hombre, sí, ahí está, pues. ¿va? ¿Por qué esta mujer de la harina se completó a pan? Porque fue disciplinada en el proceso. Porque el que produjo a 100, a 60, a 30, a 60 y a 80, y a 100 por uno, porque fue disciplinado. Los otros 3 no fueron disciplinados, pues. Entonces, la disciplina en el tiempo, la disciplina en el proceso. ¿Por qué no somos discipuladores todavía? Hay hermanos que no son discipuladores y ya llevan como 7 veces que han regresado a cada fase, a cada etapa. Pues. Alguien ha dicho ya en broma, ya estas son doctores ¿cómo se llama? Tienen doctorado. Doctorado en esas enseñanzas. ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no somos disciplinados en el proceso, pero tampoco somos disciplinados en los negocios, no somos disciplinados en cada proceso. Y fíjate que vamos a saltarnos un poquito porque todos el tiempo ya ha avanzado. En el verso 27, cuando habla de las langostas, Sí. dice, las langostas, estamos en Proverbios 30, ¿verdad? Sí. 27. Las langostas que no tienen rey y salen por cuadrillas, dice. Pero en la traducción lenguaje actual usa el término los saltamontes, porque cuando habla de la langosta está hablando del insecto ¿verdad? Los saltamontes, dice, aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como Ahí un está el ejército. punto. Entonces, esta característica de sabiduría de los saltamontes, como dice aquí, o las langostas, es que trabajan como un ejército, bien disciplinado y bien ordenado. Lo más tremendo es sin nadie que les esté dando las órdenes. Una disciplina personal. Así es. Porque todavía un ejército, si el soldado no se sujeta, quizá de castigo, tantas despechadas ahí, tanta a la cárcel. No, pero aquí nadie la está ordenando. Dice que no tienen rey, no tienen comandante, dice esta traducción. Sin embargo, hay una disciplina en ellos, hay un orden de cómo trabajan. Entonces, vemos, por ejemplo, se ha conocido hoy en día tantos casos de que llegan ahí sí que estos ejércitos de saltamontes o de langostas a una población que haya determinada siembra, sea maíz o lo que sea, y llega esto y arrasan con todo. Sin embargo, no se están peleando dónde sí, dónde no, dice aquí y allá. Todos van tan ordenados, llegan a una plantación, se acaban esa plantación y siguen y buscan otra. Y no se comen entre ellos. Y nadie los está dirigiendo. No tienen comandante, no tienen rey. ¿Por qué nosotros como discípulos necesitamos que el pastor esté encima de nosotros para que vaya al adiestramiento? ¿Por qué necesito, si no nos llama, no vamos. ¿Por qué necesito como hijo que mi papá esté encima de mí para que cuide mis finanzas? ¿Por qué como discípulos necesitamos que el pastor nos esté corrigiendo en nuestras áreas financieras? ¿Por qué necesitamos que él? Por la falta de orden y disciplina a nivel personal. Ajá. La langosta, y por eso la escritura dice que aprendamos de ellos, a pesar de no tener rey, que es una limitante, no tienen quien los gobierne, no tienen quien los dirija, pero tienen. Y nosotros como iglesia sí tenemos una cabeza, que es Cristo. Entonces, ¿dónde ha estado el problema? En todas las áreas. En el orden. En la falta de orden y disciplina. Y eso es lo que tenemos que hacer, y obviamente esto se aplica en todas las áreas de nuestra vida, pero en el enfoque que estamos manteniendo,
en el emprendimiento de estas empresas, en la administración financiera, en la productividad que Dios nos está hablando, tenemos que aprender a ser ordenados y disciplinados. O sea, la disciplina al verla aquí, porque aquí está escrita, aquí está dicha, con este ejemplo, y lo vemos con las que ya puse de las diferentes parábolas. No es un recurso de mercadotecnia o de empresarial, sino... Aunque es lo que ellos manejan. Aunque lo que ellos manejan, pero ¿de dónde lo han sacado? De aquí, pues. ¿Y cómo se da ese error? Porque, por ejemplo, si alguien, estoy seguro, cualquiera que quiere emprender un negocio, quiere meterse a este ámbito, lo primero que piensa es voy a ir a la librería a comprar un libro de administración de empresas, por ejemplo. Tratando de encontrar los principios en otro lado, cuando aquí tenemos las escrituras, donde está lo original, pues, donde está la esencia, pero por la misma limitación con lo que comenzabas, de que aquí hemos espiritualizado tanto todo, que dejamos de ver la realidad de la expresión del reino de Dios, de productividad, de producir ganancias, pues, ¿verdad? En todo ámbito, ¿verdad? Por ejemplo, este japonés, y con esto ya vamos a ir concluyendo, me decía, mire, por ejemplo, nosotros, dijo, ustedes gastan mucho dinero, dijo, ustedes pierden mucho dinero. Por ejemplo, nosotros no tenemos bodegas, dijo. Nosotros, yo por ejemplo, dice, trabajo en una, ¿cómo se llama? En un asunto de bicicletas, fábrica de bicicletas, pero a las 8 de la mañana llega el camión a dejarnos todo el material para hacer la bicicleta. Aquí se trabaja la bicicleta, pero aquí ya está otro camión para llevárselo a los negocios. Sin embargo, ¿ustedes qué hacen? Los meten a bodegas. Así es. Y los tienen ahí 30 días, los tienen 60 días. Están pagando bodega, están pagando guardián, están pagando policía, está ahí electricidad. Y me dice, esa es pérdida. Así es. Todo por la falta de disciplina de cómo manejar los fondos. Dice, nosotros no somos así. Nosotros, como somos disciplinados, ya sabemos que a las 8 de la mañana, al abrir la puerta, ya está el camión ahí. Pero con ustedes, dice, saben que a las 8 de la mañana, pero el camión llega a las 10, pues va. Por la falta de disciplina. Y lo mismo, el que se va a llevar el producto, dice, ustedes les dicen a tal hora, pero él dice, tuve un problema, tuvo otra complicación. Ahí es donde tienen pérdidas, dice, por la falta de disciplina. Pues. Fíjate que he escuchado una muy buena cantidad de testimonios, lamentablemente negativos, en el sentido de que me han comentado diversos hermanos en varios lugares, de gente de la misión que quizá tiene X negocio y clientes que se han quedado decepcionados porque piden una cotización, por ejemplo, y nunca apareció, pues. Piden un presupuesto, ¿verdad? Y nunca se los dieron. Piden un trabajo, se atrasaron 2 días. Y entonces, toda esa falta de orden y disciplina sí, empieza a producir pérdidas. Realmente el Señor podría tener a muchos en otro nivel, pero la falta de orden y de ser disciplinados... Como aquí nos dice que son las langostas. Uno de los errores tan terribles es, mire, en 2 días le entrego el producto, el trabajo hecho, sea lo que sea. Ah, no. Perdóneme, mire, es que pasó tal cosa, pasó tal otra, pasó esta otra situación. 4 días después de lo que teníamos que haber entregado, se entregan los productos o el trabajo hecho. ¿Qué falta? Ahí, aparte de un terrible testimonio, hay falta de orden y de disciplina, de programación. Estamos dando un testimonio incorrecto porque no hay esta expresión. Hace un tiempo, recuerdo cuando fuimos a ver a la empresa que trabajó este escritorio, toda esta decoración y estos muebles, el púlpito de la sede. Es una carpintería muy grande, que ellos trabajan a empresas de Estados Unidos y hoteles y todo. Pero el Señor nos hizo un recorrido, no sé si te recordás, en toda la carpintería, y de repente encontré unos cuartos bien grandes y le pregunté, bueno, ¿y eso qué es? Son hornos, me dijo. ¿Y eso tal cosa? Y eso no lo usa, le dijo. Bien, me dijo. Yo lo tengo, pero listo por si se me descompone otro. Ajá. Y mira se me olvidan los nombres de todas esas maquinarias, ¿verdad? Y mire esto, tenía una serie de maquinaria lista para usar, Sierras, por digamos. si
las otras maquinarias se descomponían. Es que me dice, yo no me puedo dar el lujo de decirle a un cliente que me atrasé porque mi horno se me arruinó. Yo no puedo dar el lujo de incumplirle a un cliente porque no me funciona tal máquina. Se le quebró la sierra, por ejemplo. Mientras que, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Mire, disculpe, que fíjese que se me arruinó la brocha, pues. Es que mire que se me descompuso, la batidora. Mire que se me arruinó, ¿qué otra cosa? La cámara. Mire que me quedé sin batería. Mire que yo no puedo poner ese tipo de situaciones. ¿Por qué? En primer lugar, que no somos previsores. Así es. Pero tampoco somos ordenados y disciplinados. No programamos correctamente. Muchas veces, miren, ¿cuánto tiempo? En tanto. Y no me senté realmente a medir tiempos, a programar lo que implica si hay que ir a comprar producto, a dónde, en qué zona, si tengo que lidiar con tráfico o no. Y todas esas cositas. Mira, es que no tomé en cuenta y me quedé atrasado por el tráfico y no se lo entrego hoy, hasta mañana. Porque no había ahorita y me dicen que ese producto lo llevan entre 3 días. Eso es una de las cosas que pasa mucho. Entonces, resumiendo, una de las cosas, o enfocando estos 2 puntos principales que resaltábamos ahorita, el ser previsores, pero también el ser ordenados y disciplinados. Esos factores están dañando nuestra credibilidad como hijos de Dios, como empresarios, como productores, como trabajadores. ¿Verdad? Muchos jefes ya saben que si uno le dice, miren, mañana le entrego el trabajo, ya saben que a la semana está entregado. Entonces, miren, mejor se los pido tal día porque ya sé que se atrasa. ¿Qué es eso para un hijo de Dios? Por la falta de orden y disciplina. Y esto trasciende a todas las áreas, ¿verdad? Porque hay más gasto. Hay más gasto, sí. Afecta en todo, limita, estanca el desarrollo del negocio, de la empresa. Las ganancias se reducen o resultamos después endeudados en vez de ganar. Pues. O perdiendo clientela, ¿verdad? Entonces todo redunda en el mismo principio de pérdida. Qué excelente es todo esto que el Señor nos ha estado hablando. Y como decimos, no es una mentalidad del mundo, sino es lo bíblico, lo que está ahí no es adaptado del mundo hacia lo bíblico, sino es de lo bíblico, del reino de Dios hacia nuestras vidas, porque dice que así es el reino de Dios. Y eso es lo que debe ser Misión Cristiana el Calvario. ¿Y por qué? Porque Él nos está preparando, porque este año 2018 es el año de ver la gloria de Dios, pero a nivel integral. No solo se levantarán más ministros de Dios, no solo se levantarán apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no solo se levantarán personas con los dones del Espíritu Santo fluyendo de una manera poderosa y gloriosa como nunca se ha visto en la iglesia, porque nos vienen tiempos nunca vistos en la iglesia. Pero también nos vienen tiempos nunca vistos en la iglesia, también en relación a negocios, en relación a productividad, porque el Señor nos está llevando a eso y por eso nos está preparando con todos estos principios del reino de Dios para que seamos una iglesia, Misión Cristiana el Calvario, una iglesia integral, experimentando la naturaleza de Dios de una manera integral. Como decías hace un ratito, Dios es la sabiduría. Entonces, cuando yo pongo en acción la sabiduría, estoy expresando lo que Dios es. Dios es disciplina, entonces cuando estoy usando la disciplina, no estoy solo usando una cualidad o una característica que debo de tener, sino estoy utilizando la naturaleza de Dios. Este año es glorioso y trascendental para Misión Cristiana del Calvario. Es importantísimo para Misión Cristiana del Calvario. ¿Por qué razón? Porque es el año de la expresión de Jesucristo en su plenitud y en su gloria en medio de nosotros, porque Él me decía que lo invisible ahora es visible para Misión Cristiana el Calvario. Por lo tanto, su gloria será notoria y será visible. Es importante que vivamos de esta manera para expresar lo que es la naturaleza
de Cristo. Me gustaría que oraras, apóstol Ronald, y nos bendijeras, y para que se nos abra el entendimiento, que así como ya está pasando con mucha gente. Me gustó lo que decía al principio el testimonio de los hermanos Garay en Honduras. Dice, toda nuestra familia ahorita ya se volvió trabajadora. Qué glorioso. Y eso es lo hermoso que Dios está haciendo. Así que, por favor, dirígenos en oración y que la bendición del Señor sea sobre toda Misión Cristiana del Calvario. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y eso es lo que Dios te ha llamado. Así es. A que recibas bendición de Dios, pero no con una mano negligente, sino con la mano diligente, que es la verdadera expresión de la naturaleza de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú nos estás llevando a una expresión plena de tu naturaleza, de lo que tú eres a través de nosotros. A decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No solo que se convierta en una declaración, sino en la expresión real de lo que tú eres, manifestado en todas las áreas. Definitivamente, una de las tantas áreas de esa expresión es la productividad, el ser fructíferos, el obtener ganancia, el invertir, el producir con lo recibido y entregar cuentas de lo que hemos recibido y de lo que hemos producido. Señor, por causa de tu naturaleza puesta en cada discípulo, en cada ministro, yo declaro que es tiempo de la expresión de manos diligentes en el nombre de Jesús. Porque la mano negligente no es ni puede ser la expresión de tu naturaleza. Por lo tanto, en el nombre de Jesús se quita en Misión Cristiana del Calvario la expresión de la negligencia. Y en el nombre de Jesús manifestamos esa expresión verdadera de tu naturaleza, que es la mano diligente para producir, para hacer prosperar, para bendecir a otros. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por la sabiduría que viene de ti, porque tú mismo dijiste en tu palabra, yo te doy el poder para hacer riquezas. Así es. Por lo tanto, la sabiduría, el poder, Señor, y la capacidad, la inteligencia y la creatividad para hacer riquezas proceden de ti. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús, son parte de tu expresión. Y yo declaro sobre Misión Cristiana del Calvario. Pero en aquellos que abrazan tu revelación, aquellos que obedecen y que aplican y que convierten su mano en manos diligentes para producir. Aleluya. En el nombre de Jesús, que tu gloria siga siendo manifestada. Que los negocios o empresas que ya están se levanten en el nombre de Jesús por la sabiduría que tú das, la inteligencia y el conocimiento que proceden de ti, pero que también los que van a emprender un nuevo negocio, que van a levantar una empresa, los que están dando inicio a un nuevo proyecto, que también las decisiones correctas como resultado de tu sabiduría vengan a la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, que tu gloria siga siendo vista y expresada en medio de nosotros, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es glorioso lo que el Señor se ha determinado para Misión Cristiana del Calvario. Y como usted es Misión Cristiana del Calvario, esa determinación le incluye a usted. Así que sigamos adelante disfrutando de la gloria de Dios. Y debido a que el próximo lunes es 25 y el siguiente lunes es 1, no habrá reforma apostólica, les estaremos dando descanso a ustedes allá. Así que a disfrutar estos días, que la pasen muy bien. Les deseamos a todos que estas fiestas de fin de año sean unas fiestas de gozo, de comunión familiar, de comunión con los hermanos y de crecer y seguir desarrollando
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que felices fiestas de fin de año y que juntos gocemos de esa bendición y de esa presencia del Señor. Algunos hermanos nos han preguntado sobre la siembra, la cuarta siembra que está dicha o mencionada para el 31 de diciembre, y sí, así es la siembra para el complejo mundial de adoración, de adiestramiento y de exaltación al Señor de Misión Cristiana del Calvario. Es la cuarta siembra que el Señor mismo dijo que debiese ser durante este año. Será recogida el 31 de diciembre en sus respectivas congregaciones y de ahí trasladadas para aquí donde el Señor nos está guiando qué hacer. Así que adelante a disfrutar de la gloria del Señor y les deseamos desde ya un final de año bendecido y glorioso en Cristo Jesús. Gracias, Apóstol Ronald, por estar y por hablarnos de estas verdades del reino de Dios, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestra vida integral, y juntos vamos a ver gente prosperada y levantada. Amén, y como este hermano de Tactic, Mario López, van a resultar los número 1 a nivel nacional en todos los demás países, y así en las diferentes empresas. La gente de Misión Cristiana del Calvario no solo será gente calificada, sino será la número 1. Amén. Así que gloria a Dios, bendiciones y adelante en Cristo Jesús.